Las probabilidades de sobrevivencia eran muy pocas. Los mismos doctores luego me confesaron que ni siquiera querían intervenir, ¿Crees que el latino se queja en demasía? porque esa también es la misión del periodismo, volver a poner voz a esa familia que no está en los Estados Unidos, que estaba en México, que necesitaba de nuevo poner en la opinión pública esta historia. El periodista está entrenado para ser lo más objetivo posible. ¿Es más fácil, crees, llegar a ser periodista como hombre o como mujer? ¿Qué cualidad le falta al latino para crecer en este país? Te genera una noticia, algún tipo de emoción muy fuerte en los primeros segundos, ten mucho cuidado. ¿Qué opinas de todas estas redadas del ICE en Chicago, en Nueva York? ¿Cómo se controla esto? Eso de mantener una línea, una narrativa, por ejemplo, que lo trajiste ahorita mismo, ¿esa es decisión del periodista o muchas veces las cadenas también imparten eso a que el periodista tiene que hablar de cierta manera? Te pregunto, Sebastián, ¿el miedo vende? ¿Cómo te respondo a esta pregunta? El día de hoy les tengo el placer de presentarles a un invitado súper especial. Tenemos a un presentador de noticias de la cadena Univisión de Estados Unidos, periodista, ganador de 5 Emmy Awards, 5, que es el reconocimiento más importante, el máximo reconocimiento de un periodista en la televisión. También representa a la Organización Mundial del Periodismo Turístico en Estados Unidos. En resumen, tenemos a una voz autorizada del periodismo de habla hispana aquí en Estados Unidos y lo tenemos aquí en Funes Fons Podcast. Tiene una historia impactante que, por cierto, si eres una persona que tal vez ha perdido la esperanza en la vida o tal vez se está quejando en demasía, con frecuencia, de los obstáculos que le da la vida, yo sé que este episodio del día de hoy te cambiará la perspectiva de cómo sobrepasar esos obstáculos y tener la vida que deseas. Sin más, hola, Sebastián Carrillo, bienvenido a Funes Fons Podcast. Hola Cristian, qué gusto estar contigo, con la gente que nos mira a través también de tus plataformas. Gracias por esa presentación, la verdad va a ser un gusto compartir estos minutos, mi historia contigo y con la gente que nos sigue. Gracias por tu tiempo, Sebastián. Y antes de entrar al tema del periodismo, tal vez un poco en el tema de inmigración, quiero que me cuentes, por lo que entiendo, estuviste así, de morir. Correcto, Cristian, la verdad es una historia que ya se remonta hace 9 años atrás, en el 2016, un quiebre en mi vida. Un quiebre importante porque definitivamente fue como un renacimiento. Estuve, tú lo dijiste, literalmente muy cerquita de morir. Estuve en coma 2 semanas, estuve con una hemorragia cerebral severa. Las probabilidades de sobrevivencia eran muy pocas. Los mismos doctores luego me confesaron que ni siquiera querían intervenir en la operación Wow. porque las probabilidades de morir eran muy altas. Pero las cosas se dieron de la mejor manera y afortunadamente estuve en manos muy talentosas en cuanto a la medicina me refiero, y después de una operación muy compleja, Ujú. despierto después del coma después de 2 semanas, y la recuperación, Cristian, tardó años, incluso hasta el día de hoy, pero esa historia, esa vivencia, por Ujú. más dura que fue, por más fuerte, es lo que me permitió, de cierta manera, abrir los ojos y reinventarme y tratar de llegar a donde, de cierta manera, he llegado hoy día. Wow. Dices que te ha cambiado la forma de ver la vida. Déjame te pregunto, ¿fue algo que sucedió de sorpresa o cómo sucedió ese episodio? ¿Fue algo Sí, fue, inesperado el tema de la coma? sí, fue absolutamente de sorpresa. Mucha gente cuando habla de un accidente, pues naturalmente, ¿no? Piensan en automóviles, motocicletas, etcétera. Lo mío fue un ataque, así las cosas como son. Fui víctima de un ataque por un grupo de gente desconocido, y cuál sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. 9 años después no se ha resuelto, desconocemos el motivo por el que desencadena este ataque, y producto de esos golpes o Ya. quizá de una caída
que tuve, hay una contusión en la cabeza y es lo que me produce esta hemorragia. Wow, Y después de tantas horas de estar produciendo esta hemorragia interna, cuando nos damos cuenta, o cuando los compañeros con los que estaban en ese momento, mis amigos, se dan cuenta, pues era bastante tarde, pasaron muchas horas hasta que me llevan al hospital, pero fue a tiempo, de cierta manera. Tardaron, pero a tiempo, porque quizás si hubiese llegado un poquito más tarde, no estaríamos ahora conversando, Cristian. wow. ¿Y cómo ese episodio específicamente cambió tu perspectiva de ver la vida? Cristian, eso cambia porque primero te replanteas mil cosas, que uno por la banalidad o por el día a día caes en cosas muy simples y te complicas la vida o decides no luchar por ciertas cosas simplemente porque ya estás acostumbrado a algo, ¿no? Por el status quo, por esa comodidad Ya, en la que uno vive, en la que uno lleva su vida. Y sí. yo estaba en un momento en mi vida en la que tenía en mi país de origen, en Ecuador, un relativo éxito profesional, estaba muy cómodo, estaba feliz, pero mi novia en ese entonces estaba ya en los Estados Unidos. Hace poco tiempo había, ella ya emigrado a Estados Unidos siguiendo su sueño profesional. Eventualmente íbamos a encontrarnos, pero era una decisión compleja para mí, porque Ujú, tenía una carrera, como les cuento, relativamente exitosa y me iba bien, me sentía cómodo. Pero después de ese accidente, ujú, cuando estás a punto de morir, ujú, cuando ves que la vida se te va en un segundo, sí. casi sin darte cuenta, yo no me hubiese dado cuenta y ya no estaba aquí, ni siquiera pude procesar de que estaba a punto de perder la vida. Y tuve la fortuna de que después de esas 2 semanas que despertar del coma, tuve meses prácticamente sin poder movilizarme, en Wow. silla de ruedas, aprendiendo a caminar nuevamente, aprendiendo a hablar, aprendiendo a escribir, desde cero, nuevamente haciendo eso. Y cuando te pasa algo así, de duro, de difícil, todo lo demás es irrelevante. Mm, Y yo me di cuenta que tenía que ir a buscar la felicidad y que tenía que ir tras el amor. Y mi felicidad y el amor estaba ya en los Estados Unidos, que era mi wow. novia de ese entonces. Y dije yo, no, no me importa, yo dejo todo porque lo que tengo aquí no me sirve de nada, se me va en un segundo. No puedo cambiarlo por la felicidad ni por el amor que me puede dar mi compañera, mi novia en ese entonces. Decido casarme y decido ir tras el amor de mi vida y así es como llego a los Estados Unidos. Si es una realidad eso, entonces, Sebastián, de que cuando pasas ciertas etapas en tu vida que estás a punto de morir, te cambia totalmente esa visión, más del punto de vista mental, digo yo. ¿Dirías, hay alguna acción en concreto que le puedas decir a la persona que nos está viendo que tal vez hacías antes? Tal vez el quejarse o cosas que tal vez no estabas agradecido, tú ya me dirás que ahora sí lo ves de manera totalmente diferente, blanco y negro. ¿Qué ejemplo nos puedes dar específico? Sí, hay distintas cosas y la experiencia de cada persona es diferente, por supuesto. Pero en mi caso, pues disfrutar de lo prioritario. Disfrutar de lo prioritario. Y para mí lo prioritario ahora es mi familia y las cosas que la gente que me ama y la gente que me rodea y la gente que yo amo. Antes muchas veces uno posterga eso, ¿no? Posterga el retorno a casa, posterga ese abrazo, ese Ujú, beso, decir gracias, decir te amo. Eso para mí cambió de blanco a negro. No que antes no lo hacía, pero ahora lo valoro más. Ahora no me puedo ir de casa sin decir te amo. mm, No me puedo ir de casa sin decir gracias por estar aquí conmigo. ¿Me entiendes? Y hasta me pongo sensible porque es algo que ahora te das cuenta, porque la vida se te va wow. enseguida, se te va en un segundo. Y por más que yo he luchado mucho por lo profesional, Cristian también, y no hay que dejar de luchar, por supuesto, por eso. Muchas veces de eso te das cuenta que pasa a un segundo plano. Y cuando haces las cosas bien, al menos esa fue mi historia, y cuando te entregas al amor, cuando te entregas a lo que de verdad importa en la vida, lo demás termina llegando. Lo demás Mm, termina poniéndose en su puesto. ¿crees que el latino se queja en demasía, Sebastián? Seguramente sí, somos una cultura que nos gusta quejarnos, pero también hay que destacar que de la queja viene el cambio, ¿ah? De la queja viene el cambio, eh, con la queja muchas veces existen los cambios alrededor nuestro, con la queja también y con la
queja, que más bien sería esta autocrítica, más bien que una queja, también genera una renovación. Entonces yo creo que sí, el latinoamericano culturalmente nos gusta quejarnos, pero debemos transformar esa queja en algo positivo. O sea, si vamos a usar la queja, pues no para auto lesionarnos, no para auto boicotearnos, Ujú. transformemos esa queja para algo que pueda servir, para algo que pueda evolucionar, para algo que pueda hacer un cambio alrededor nuestro, o incluso como una autocrítica, una autoqueja de algo que debemos cambiar. Absolutamente. Dijiste que después de salir de la coma, te tuviste que volver a hablar, a conversar, a poder caminar, a desarrollarte de la forma fantástica que te desarrollas. ¿Qué tan importante, cuál fue el factor más importante para poder sobrepasar ese obstáculo tan gigante que se te presentó? Ese es una pregunta muy compleja, pero si tuviera que resumirlo, pues se resume en una palabra clara que es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de, primero, de aceptación de ese estado, porque no puedes cambiarlo, ya pasó lo que pasó, pero esa aceptación y ese proceso de paciencia que debemos atravesarlo para poder salir de ahí a través de terapias, a través de rehabilitación, etcétera. Y ese empuje y esas ganas de querer salir de ese bache, por así denominarlo de alguna manera. Yo creo que esa es la clave, la resiliencia, que se compone de muchas cosas, pero esa aceptación, esa Ujú, paciencia por el proceso y esa luz a la que tú quieres llegar, ese metas objetivo, que es volver a caminar, que es volver a hablar, no pasa de la noche a la mañana. Entonces, todos esos componentes hacen que te esfuerces cada día, pero esperes y esperes el proceso como tal. Y eso es algo que es importante también en la carrera y en la vida. Ser respetuosos con los tiempos. Mucha gente se desespera muchas veces, Cristian, mm, por llegar rápido a la meta o a la meta que tenemos mentalmente, ¿verdad? A ese objetivo. Y sí, es bueno tenerlo siempre de vista, pero cumpliendo los procesos. No se salten esos procesos porque ese camino es lo que más se disfruta y donde más se aprende. Y cuando mm, llegues ahí arriba, vas a ser un líder que habrá tenido las herramientas necesarias, porque en ese camino te habrás mm, caído, te habrás vuelto a levantar, habrás aprendido tantas cosas que sin esa vivencia no hubieses podido llegar ahí y mm. no te hubiese hecho el líder que eres actualmente. Estaba leyendo una nota de las tantas que has hecho y nos comentas que, o yo lo interpreté de esta manera, tu misión al dar reportajes y noticias es contar la vida en imágenes y palabras. Después veo que ganaste 5 Emmy Awards. ¿Qué se siente, por cierto, ganar 5 Emmy Awards después de lo que te sucedió? Esa sensación al Ah, sí. ganarlo, Sebastián. Cristian, ¿qué te puedo decir? Es increíble mirar atrás, hace poco tiempo relativamente, ¿no? 9 años, cuando yo estaba en el hospital, tendido, en coma, y poco tiempo después, igual en casa, pero en silla de ruedas, inmovilizado, y dando paso a paso para mi recuperación, y así también fue el camino para conseguir estos Emmys y para llegar a donde Mm, estoy. Paso a paso, ese proceso del cambio, ser respetuoso con el proceso, con ese camino. Y es increíble pensarlo. La vida avanza tan rápido que a veces es difícil mm, detenerse a pensar y procesar, pero sí es bueno. Y esa es una invitación a la gente mm, también de vez en cuando detenerse y decir, ok, ¿dónde estaba hace 10 años? ¿Dónde estaba hace 5? ya, A veces uno es muy duro con uno mismo y uno no se da cuenta que hace 10 años estabas muy atrás, hace 5 igual, pero has ido avanzando. Y yo mm, regreso a ver y me parece increíble. Hace 9 años no podía ni mm. hablar y ahora Wow. trabajo hablando, trabajo comunicando, soy un presentador de noticias. Trabajo con la expresión, por supuesto, no podía mover las manos, no podía mover mi rostro, tenía un parálisis facial. Entonces, es una locura, es un sueño hecho realidad, más que los Emmys, estos premios, este reconocimiento que es hermoso, obviamente, tenerlo y saber que las cosas se están haciendo bien, es saber que ahora estoy vivo, que ahora hago lo que me gusta, que estoy con la mujer que amo. Eso te llena el corazón. ¿Cuánto tiempo desde que saliste de la coma al primer Emmy, por cierto? Eso fue aproximadamente unos 5 años, unos 5 años.
Porque yo tengo mi accidente y al poco tiempo yo digo, bueno, me voy a recuperar y cuando esté mejor, yo me voy con la mujer que amo. Ujú, No sé qué voy a hacer. Voy a Estados Unidos y no sé qué voy a hacer. No tenía trabajo, no tenía empleo, no tenía un plan, no me importa. En Ecuador tenía todo arreglado. Ese era el miedo. Y por eso antes de dar el paso era difícil. Luego fue más fácil. Cuando pierdes la vida en un segundo, pues te das cuenta que tienes que hacer las cosas rápidas, porque la vida se te ujú, va. Ya hemos hablado ujú. de eso. Y, y así es como llego a los Estados Unidos, motivado por mi esposa, motivado por el amor, por estar por ella, por las prioridades de la vida. Y al cabo de 5 años aproximadamente es cuando gano mi primer Emmy. Súper. Entrando más a la parte de periodismo, ¿cuál ha sido la historia más impactante que has cubierto durante estos años? La que más te ha tocado. Bueno, hay hay muchas historias, pero sin duda una especial, te voy a contar una especial, porque es difícil ponerlas en un ranking, pero si tengo que mencionar una especial, primero por la empatía que generamos con la familia, y la historia es muy fuerte, y porque esa fue la historia que me llevó a ganar mi primer Emmy también, que es la Mm, historia de Elizabeth Elena Laguna Salgado. Yo vivía en ese entonces en Utah, en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake, y así es como empecé a trabajar acá en la televisión de los Estados Unidos, en ese estado. Y hicimos la historia de esta mujer, una mujer muy joven que llegó en el 2016 al estado de Utah, para no hacer muy larga la historia. eh, Ella desaparece al cabo del mes. Ella estudiaba inglés, era originaria de México, desaparece y su cuerpo aparece recién 3 años después. Y al día de hoy es un caso que no se ha resuelto. Entonces hicimos un reportaje especial, bueno, un reportaje muy especial, extenso, digámoslo así, casi 24 minutos, ujú, prácticamente un documental sobre esta desaparición, porque esa también es la misión del periodismo, volver a poner voz a esa familia que no está en los Estados Unidos, que estaba en México, que necesitaba de nuevo poner en la opinión pública esta historia, que este caso que se mantiene en la impunidad y que no se resuelve hasta el día de hoy. Elizabeth Elena Laguna Salgado, esa historia fue muy especial, primero porque mm, representó mi primer Emmy, pero más allá de todo eso, mm, porque es una historia que visibiliza lo que le pasa muchas veces a nuestra comunidad, que está afuera, no está en los Estados Unidos y al no estar dentro de este país, no tiene esa voz. Y mm, esa es nuestra misión. Y con ese documental logramos volver a visibilizar su historia, su caso, hablamos con detectives, policías, etcétera. Y de cierta manera, y ojalá poner esa presión respectiva y las investigaciones sabemos que siguen llevándose a cabo, ojalá algún día se dé mm. esa justicia que se merece la familia. Otra pregunta curiosa con el tema del periodismo. O sea, Sean, ¿te ha pasado que tal vez por tus ideales o por tus valores no has cubierto alguna noticia? ¿Has dicho, no, eso no va conmigo? ¿Esas cosas suceden dentro del periodismo? Sin duda suceden, sin duda eso sucede, Cristian. No, te voy a ser honesto, no me ha llegado a pasar a mí, no me ha pasado nunca, que tenga que abandonar una historia, un caso, una investigación. Afortunadamente, no me ha llegado a pasar. Pero eso es muy común. Eso es muy Claro. común y es entendible porque los valores, de cierta manera, tuyas, pues tienen un límite. No sabes hasta qué lado eh, puedes trabajarlo, abordarlo, etcétera. Pero el trabajo del periodista también es poder dar la información a la gente, poder dar esa cobertura, dejando de lado un sesgo y simplemente remitirnos a la información, que es lo que la gente debe recibir. Entonces, por un tema de anecdótico de vida, no me ha llegado a suceder nunca, ojalá no me pase tampoco, y Ujú, si fuera el caso, pues algún día lo compartiré esa historia, pero no es algo que suele pasar porque el periodista debe estar entrenado, y estamos entrenados ujú, para informar, más mm, allá de tu ideología, de tus gustos, etcétera. Hay un tipo de periodismo que se lo hace en el mundo y cada vez se pone más de moda, o ujú, más en boga, es más cotidiano verlo, que es un periodismo que es abiertamente, pues, alineado con cierta partido, con cierta línea, ujú, ¿verdad? Y eso es respetable, siempre y cuando se lo haga, ese es mi punto de vista, de forma abierta, siempre y cuando
el usuario, el lector, el televidente sepa que está Sepa. consumiendo un medio de Mm, comunicación de línea de derecha, de izquierda, etcétera. Cuando sea abierto, porque si es que nos disfrazamos de una cosa y somos otra, ahí estamos mal. El periodista, y ese ha sido mi caso, por suerte he sabido, he podido cubrir las historias, informar, investigar estas historias más que nada sociales en los Estados Unidos, más que nada ujú. historias de vida y esas historias que merecen ser contadas. Sí. Y has eso de que eso de mantener una línea, una narrativa, por ejemplo, que lo trajiste ahorita mismo, ¿esa es decisión del periodista o muchas veces las cadenas también imparten eso a que el periodista tiene que hablar de cierta manera? Jamás. No ha pasado nunca, en lo absoluto. Eh, el periodista está entrenado para ser lo más objetivo posible. Y nunca me ha pasado jamás en mi carrera que nadie me ha dicho, debes seguir esta línea, debes hacer esto, debes abordarlo de tal manera. Nunca, jamás me ha pasado. Ujú. Y fíjate que aquí en este canal, por cierto, con mi esposa Daniela, en muchas ocasiones, pues traemos estos temas, estas noticias del mundo latino, y nos gusta retar ciertas informaciones que creemos que son muchas veces tergiversan muchas veces la información. Y por eso te hacía esa pregunta. Y te hago una siguiente pregunta también. Si crees, y no estoy diciendo que sabes o desconoces, pero sí crees que pasa que hay periodistas a sueldo, ¿eso sí sucede en el mundo del periodismo? Yo no puedo hablar por otros periodistas, por otros profesionales. Yo creo que en la gente, en el mundo como tal, hay buenos profesionales y hay malos. Y eso pasa en el periodismo, pasa en la política, pasa en el deporte y pasa en todos los niveles. Yo no podría hablar por los demás, no me ha tocado jamás verlo de cerca a mí, pero como en todas las industrias hay buenos y hay malos y mm, debe existir en algún lado, lamentablemente. Ujú. ¿Es más fácil, crees, llegar a ser periodista como hombre o como mujer? Yo creo que sin duda no hay que pues ser ciegos ante esta realidad. Yo creo que el mundo actual Ujú, todavía imparte cierta preferencia, por así decirlo, eh, hacia el hombre. Y eso no lo estoy diciendo porque es mi opinión, eso lo estoy diciendo porque se evidencia muchas veces en los salarios de las distintas industrias, en, en las posiciones de liderazgo, en las presidencias de las naciones. Estadísticamente podemos hacer un análisis de eso. Es algo que afortunadamente va cambiando paulatinamente, pero aún toma tiempo. ujú, Y, y como en todo, creo que también hay sí, existiría quizá cierto desequilibrio ahí. Pero afortunadamente a mí me ha tocado trabajar, mira, con mujeres y muchas, y talentosísimas, y trabajadoras extremas y que viven por ahí sus problemas, como los hombres los vivimos también, o pasan su maternidad, como los hombres tenemos nuestra paternidad, y lidian con todo eso, y son las mejores profesionales que yo he conocido, mm, muchas de las colegas mías. Así que, sin duda, creo que todavía vivimos en una sociedad en la que, de cierta manera, se está tratando de igualar, y ojalá así sea, pero las mujeres y las latinoamericanas, y no lo digo porque aparte tú sabes, porque tienes una esposa que es así, tienen un empuje sí, impresionante y son líderes en sus industrias y son ejemplo para los hombres. absolutamente, absolutamente. Pero ¿por qué crees que una empresa entonces daría su voto por un hombre versus una mujer siempre y cuando sean las mismas consideraciones o tengan las mismas habilidades de periodismo? No, si hablamos de dentro del ámbito periodístico, a mí me ha tocado ver igualdad de oportunidades, tanto para Ok, hombres, para mujeres. Yo hablo de ese desequilibrio más en niveles macro, ¿no? En niveles ya. generales, hablando de liderazgo, hemos visto a los líderes de las naciones, las presidencias, los salarios que se dan en cuanto, por ejemplo, a la selección de fútbol de Estados Unidos, la masculina versus la femenina, aún hay este tipo de, pues, inequidades. Pero a mí me ha tocado afortunadamente tener y vivir eh, ejemplos de igualdad,
de oportunidades. Yo trabajo con muchísimas más mujeres que hombres. Y Sí, eso es lindísimo porque son profesionales de primera y uno aprende de esas mucho. absolutamente. Te puedo retar con el tema que trajiste ahorita de fútbol, por cierto. Claro. So, en ese tema, por ejemplo, porque yo soy mucho del tema del fútbol, yo creo que tú también, si, por ejemplo, los hombres generan más y traen más dinero a la mesa que las mujeres, ¿por qué las mujeres deberían de ser pagadas lo mismo? Y lo podemos poner en el mundo privado, ¿no? De que si una empresa genera más y puede dar más recursos a sus empleados, bonos, etcétera, al final de año, versus una empresa que no puede generarlos y por ende no le puede pagar esos bonos a esos empleados, ¿por qué debería haber equidad cuando no o esas dos empresas son diferentes y no están trayendo el mismo ingreso neto a esa empresa? Pero tú ¿Qué te dirías? refieres a la selección de fútbol. Correcto. Por lo menos con Bueno, esa, que la conozco. sí, sí, sí. No, a ver, partamos del hecho de que el problema no sale desde la selección como tal. Es ya la maquinaria del fútbol masculino está potenciada y obviamente genera muchísimo más, es verdad. Entonces, no sale, no, el problema no parte de la selección como tal. El problema ya parte desde, si nos queremos remitir décadas atrás, cuando las oportunidades para ciertos deportes la tenían mucho más los hombres que las mujeres, que había más preferencia para cierto género que para otro. Entonces, el problema no surge de aquí y de este momento como tal. El problema surge, tendríamos que rebuscar y rascar ahí para ver en qué parte de la historia Ujú, fallamos. Y ujú, eso es importante regresar a ver, para hoy día no cometer lo mismo y para hoy día poder cambiar también esa dinámica, que ha ido cambiando paulatinamente y que las mujeres lo han demostrado, no solo en el deporte, sino en todas las industrias. Y yo te lo digo como una madre que tengo, como una esposa que tengo, y tías, familiares, etcétera. Y las mujeres son las mejores profesionales que hay. Tienen talentos maravillosos y un corazón enorme. te pregunto, Sebastián, ¿el miedo vende? ¿Cómo te respondo a esta pregunta? Hay mercado para todo. Hay mercado para todo. Hay gente que le gusta consumir información política, hay gente que le gusta consumir información seria, hay gente que le gusta consumir información un poco más amarillista, por así decirlo de alguna manera, y te lo puedo poner como ejemplo. En Ecuador, uno de los diarios más vendidos de donde yo soy es Diario El Extra, que es uno de los diarios Ujú, con tintes amarillistas. Hay gente que le gusta consumir esa información y vende, sí, seguro vende, pero también hay nicho y también hay mercado para la información más política, más de análisis, más coyuntural, como hay nicho para el deporte, como hay nicho para la farándula, como hay nicho para otro tipo de periodismo. ujú. ¿Dirías que los periodistas muchas veces tienen vía libre para decir lo que les da la gana sin ninguna consecuencia? ¿Dirías que eso es cierto? No, yo creo que los periodistas deben hacerse responsables de lo que manifiestan. Eso es un hecho. Ahora mismo tú te das frente a un micrófono y cualquier cosa que tú digas, pues es algo que habrá que hacerse cargo más adelante. Y así somos los periodistas. Los periodistas debemos hacernos responsables de lo que escribimos, de lo que mencionamos, porque tenemos una amplitud de llegada grande y hay que ser responsables con esa información. Yo lo que trato de hacer generalmente cuando hago mis historias, que son, procuro que sean historias sociales, historias Ujú, humanas, historias de gente que está en los Estados Unidos haciendo su vida y que a veces sufre una injusticia, ujú, darles esa voz, ¿no? Darles esa oportunidad de amplitud, de llegar a más gente, a más audiencia ujú. y, pero siempre, siempre, por supuesto, con la responsabilidad de que pues uno maneja ese contenido. Sí, totalmente. Y estaba viendo mucho de las historias que has hecho y siempre van dentro de esa línea de querer ayudar y dar ese impacto y que la persona vea, wow, yo estoy en esta situación, pero hay otras personas que muchas veces, por lo menos yo me pude relacionar con muchas historias, que muchas veces lo que decíamos al principio, nos quejamos de ciertas situaciones cuando estamos totalmente bendecidos. Y por lo menos esa perspectiva me has dado a mí de las historias que yo he leído de parte tuya. Te pregunto, Sebas, también, y ya te estoy llamando Sebas, si te puedo tutear, por cierto, Por siendo que nos favor. conocemos. Eh,
los latinos somos más vulnerables al recibir historias, historias que nos pueden al final engañar para ser manipulados con cierta agenda que nos quiere mandar cierto sector de los medios de comunicación. Yo no sé si es que somos más susceptibles. Yo creo que la humanidad como tal, porque ahora es muy fácil con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con tantas herramientas que se tienen ahora y que son tan nuevas y que son tan cambiantes y que aparecen todo el tiempo. Yo creo Ujú, que la humanidad como tal está susceptible, si quieres llamarlo de esa manera, a caer en información falsa. Entonces yo creo que la humanidad, no solamente el latino, también, por supuesto, venimos de una comunidad latina y si quieres hablamos de la comunidad latina, pero el latino como tal, pero como cualquier otra persona de otra cultura, está propenso por las tecnologías que están cambiando y la inteligencia artificial que hace que sea más difícil o incluso por alguna malicia en la que alguien quiere que caigas, estafas que se hacen pasar por mensajes de texto, estafas que se hacen pasar por noticias, estafas que se mm, hacen pasar por llamadas, y es difícil muchas veces diferenciar. Entonces ahí es lo importante educar a nuestra comunidad, saber mm, diferenciar, saber entregar herramientas para que puedan discernir. La primera y ujú, una, si me permites, una de las más importantes, cuando te genera una noticia algún tipo de emoción muy fuerte en los primeros segundos, ten mucho cuidado, porque puede ser una información falsa que se esté difundiendo. Me refiero, por ejemplo, cuando te genera algo demasiada ira, porque juega, generalmente la información falsa juega con tus sentimientos, pues, porque lo okey, que quieren muchos portales maliciosos o incluso de estafas que piensen que hacen pasar por noticias, abres y es para pedirte alguna información. Me ha pasado, han usado mi imagen, por ejemplo, en el Ecuador, portales que no son ni de noticias, pero portales ficticios que se hacen pasar usando mi foto como que yo estaba publicando una información para que tú entres y des tu información y eventualmente, me imagino yo, pedirte dinero, no lo sé. guau, eh, pero, ¿qué es lo que ellos publican en los encabezados? Pues información que, te, que rápidamente te conmueva, que rápidamente te dé iras, que rápidamente te alegre. Mucho mm, cuidado con ese tipo de titulares, con ese tipo de información, mm. que pueden ser portales maliciosos o bien, obviamente, noticias falsas. Buenísima, buenísima información esa, Sebastián. Como voz autorizada en la comunidad latina, periodista latino en Estados Unidos, ¿qué responsabilidad sentís para la comunidad como periodista? Bueno, mira, yo le veo a la gente acá en los Estados Unidos y es como verme a mí en un espejo. Eh, Trabajamos en distintas áreas, pero seguramente tenemos los mismos problemas en el sentido de que tenemos a nuestra familia lejos, tenemos a nuestros amigos viviendo a kilómetros de distancia. Y esa añoranza hace que yo me vea en ellos, como verme en un espejo. ¿Sí? Yo no Sí. vivo sus problemas, ellos no viven mis problemas tampoco, pero sí tengo esa empatía porque como inmigrantes compartimos esa añoranza, compartimos esa tristeza de estar lejos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de Ujú, nuestros amigos con los que crecimos. Y aquí voy a responder a tu pregunta. Entonces, yo esa responsabilidad que tengo, al menos personalmente, siento que es poderles informar, dar herramientas en su propio idioma. Estamos en otro país en el que se habla inglés, sí. pero mi meta, mi misión todos los días es darle a esa gente su información, los datos más precisos que podamos, todos los recursos que puedan tener para tomar las mejores decisiones y para tener una vida plena en este país. Me encanta lo que dices. ¿Y cuál es el desafío, dirías? Basado en todas las historias, que tú también lo dices mucho en en tus redes sociales. Las historias se cuentan desde la calle. Mm. ¿Cuál dirías que es el sector de mayor desafío que tiene el latino aquí en Estados Unidos? ¿Es el tema de salud? ¿Es el tema de educación? ¿Es el tema de empleo?
de inmigración? ¿Cuál dirías? El mayor desafío, basado en tu experiencia. Pues, son múltiples. No podría señalar, apuntar uno solo. El inmigrante acá, al estar lejos y no tener los recursos a veces a la mano, hace que sea complejo cualquiera de los que acabas de mencionar. Son múltiples. Y yo te lo digo porque he conocido gente y muchos que caen sobre uno de los que acabas de mencionar o caen sobre el otro. Son Ujú, diversos los problemas a los que se enfrentan acá los inmigrantes. Y otra de las carencias que afortunadamente ha ido cambiando a lo largo de las décadas es justamente la falta de información en tu propio idioma. Hay que recordar, en Estados Unidos más de 40 millones de personas ya hablan español. Y afortunadamente ahora hay muchos recursos que reciben los inmigrantes acá en su propio idioma. No me refiero a información como la ujú, que damos nosotros, me refiero a recursos simples, páginas web, acceso a números de teléfono, líneas de ayuda, líneas de prevención contra el suicidio. Esa, esa, esa oportunidad de levantar el teléfono y comunicarte con alguien en tu propio idioma y que quizá ese día te salve la vida. mm, Ese es un wow, desafío también muy grande. Entonces, yo no apuntaría a uno solo, pero te estoy mencionando otros incluso, que es la oportunidad de comunicarte en tu propio idioma. Eso he visto que pasa mucho, que afortunadamente eso ha ido cambiando. No me refiero, repito, a la comunicación, a la información, que para eso estamos nosotros, sino a ese recurso en el que alguien te pueda contestar el teléfono del otro lado, en tu idioma, para que ujú, tú puedas reportar un crimen, para que puedas reportar un delito, para que puedas denunciar violencia doméstica en tu casa, o para que puedas decir, hey, tengo una depresión, necesito ayuda. totalmente. Has hecho diferentes reportajes en la frontera con México con el tema de inmigración. Yo sé que tal vez es un poco difícil dar tu opinión aquí, pero con todo lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, o sea, no puedes aprovechar hacerte la pregunta. ¿Qué opinas de todas estas redadas del ICE en Chicago, en Nueva York? ¿Cómo se controla esto? Bueno, no sé si podemos hablar de algo para controlar. Es algo que el gobierno ha decidido emprender, es algo que es muy evidente, es algo que las autoridades mismas han confirmado que sí se ha intensificado eh, la presencia de inmigración, de agentes, de ICE, se han intensificado los operativos. Eso es una realidad, eso es una realidad. Y yo no estoy aquí para catalogarla, ni estoy aquí para decirla si es que es de tal manera o no. Yo estoy aquí como periodista en mi comunidad para informar, para decirles a la gente, por ejemplo, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se ha anunciado, tales ciudades están viéndose más afectadas que otras, qué está sucediendo en la frontera. Y por eso, y algo me mencionaste, Cristian, muy importante, y que alguna vez lo he dicho en mis redes sociales, el trabajo en la calle es fundamental, así como ha sido el trabajo en frontera. Yo estoy en Arizona, en un estado fronterizo y estar ahí afuera en la calle, en contacto con la gente es importante, estar ahí afuera en frontera, porque yo puedo contar lo que veo. No todos están ahí afuera, no todos están mirando lo que Ujú, uno está mirando. Entonces, yo quisiera decirte con honestidad, mi función aquí es para comunicar a la gente lo que está sucediendo. Yo estoy en la calle para contar lo que veo con mis ojos. Yo me voy a frontera para decirte, mira, esta es la situación, las cruces han bajado, los cruces han subido, la patrulla ujú, fronteriza opina esto, la patrulla fronteriza ha cambiado su manera de operar en la frontera o de cómo está monitoreando. Estoy poniendo un ejemplo. ujú, Esa es mi misión. Y por mm. supuesto, sí, claro, se han intensificado los operativos, eso es verdad. Las autoridades lo han confirmado, no federales, sino locales incluso. Y la misión más importante para nosotros, más que nunca, es estar acá para decirte qué está sucediendo. ¿Qué le dirías a ese latino que piensa que todo esto es injusto, estas redadas? Bueno, hay recursos, eso les diré, que hay muchos recursos y yo no soy abogado, entonces mucho cuidado. Yo soy un periodista. Y yo lo que te puedo decir, y mucha gente se me acerca a veces y me dice, hey, mira, ¿qué me aconsejas? Y yo les recuerdo a la gente, Ujú, existen expertos,
existen abogados de inmigración, existen organizaciones, existen múltiples recursos. Eso diría yo. Porque ¿por qué mencioné lo que yo soy periodista? Porque yo le recuerdo a la gente, mira, yo soy periodista, yo te voy a dar la información, pero cada cual zapatero a sus zapatos. Existen Ujú, organizaciones creadas para ayudar a los inmigrantes. No te digo que no demos un servicio a los periodistas, pero damos un servicio de información y de comunicación y de datos y de lo que está pasando. Pero zapatero a sus zapatos, la persona que está preocupada, mi consejo de corazón es que vaya donde son los expertos, porque yo soy ujú. un experto de cierta manera en múltiples temas como periodista, pero hay gente especializada en inmigración, hay gente especializada en recursos de ayuda. La gente que está asustada, ¿qué le diría? Tiene que buscar recursos que sí existen y muchísimos en este país. Me encanta lo que dices y lo mencionaste hace unos minutos también y quiero alinearlo con la misión de este canal. Claramente por eso es que creo que hasta te he tuteado porque siento que nos alineamos en ese punto también, que se creó el canal, este Funes Funds podcast, para poder traer información, no solamente información, pero también tomar acción para tomar mejores decisiones en este hermoso país, para mí el mejor país del mundo, para poder crecer. Sebastián, entrando a la última parte de la entrevista, ¿qué mensaje le dirías al latino que nos está viendo de acción que él puede hacer o ella puede hacer para poder seguir creciendo en Estados Unidos? Ok, te voy a contar, Cristian, muy brevemente para no aburrirles con esta historia, pero que va a responder tu pregunta. Y es como yo conseguí trabajo en este país. Y fue un plan de acción que lo hice primero atreviéndome, primero atreviendo. Y segundo, dejando de lado la pena, la vergüenza, el miedo a que no me van a responder, que no, quién me va a decir algo, no, es que Mm, aquí no voy a poder. Yo cuando llego al estado de Utah, digo, me doy cuenta que hay medios de comunicación en español y emprendo mentalmente, digo yo, bueno, me organizo mentalmente una campaña de mensajes a la gente que trabaja en medios de comunicación. Y escribo más de 20 mensajes por redes sociales, por correo electrónico, por donde yo me pueda conseguir el contacto de esa persona. Y no lo escribo solamente a los jefes, escribo pues a los productores, escribo a los camarógrafos, a los editores. Alguien, aquí viene mi consejo, alguien en este país y en el resto del mundo también, pero estamos hablando de Estados Unidos, alguien aquí te va a ayudar a conectar. Alguien aquí te puede ayudar a que se abra esa puerta. Yo mandé cerca de 30 mensajes quizá, disparando a todos lados a productores, camarógrafos, editores, etcétera, sin subestimar a nadie, porque alguien te puede referir a otra persona. Alguien te puede decirle al director de noticias, hey, mira, esta persona me escribió muy amablemente, parece un buen profesional, te, tal vez sería buena idea que les llames. Entonces, esas acciones hablan bien de ti y ese impulso, ese deseo. mm, Uno, solo basta uno, Cristian. Una ujú, puerta que se abra. Un mensaje que te responda y una llamada que te conteste. No más. Así que si estás buscando una oportunidad, desde hoy empieza. ¿Cuántos mensajes te atreves a mandar hoy? ¿Cuántas llamadas te atreves a realizar y cuántas puertas te atreves a tocar? Empezamos con 10. Adelante. Empieza hoy con 10, que mañana sean 10 más y así, hasta que esa persona que te tenga que responder y que te tenga que abrir la puerta o que tenga que a contestar las llamadas sea la adecuada y te dé esa oportunidad. Una llamada bastó, un mensaje bastó, Cristian, para mí, de esos wow, múltiples que mandé, que me permitió una puerta de entrada y empecé de cero. A mí me dieron una oportunidad de medio tiempo, me dijeron, mira, te damos tantas horas, vamos probando. Ah, claro, yo dije, por supuesto, ¿quieres que haga reportajes? ¿De qué estilo? ¿Qué? No, no, no. Lo que queremos es que seas camarógrafo. Y, ah, pero por supuesto, entonces aquí otra cosa importante, toda la humildad, toda la humildad. Yo en mi país venía haciendo algo y ser camarógrafo acá espectacular, vamos, ese es mi inicio. Yo no había sido un camarógrafo en el Ecuador mm, y me sentí intimidado, Cristian, me sentí intimidado. Pero dije, vamos, y le entramos con ganas y a ya, demostrar. Y empecé haciéndolo así. Al cabo de pocos meses se dieron cuenta que mi talento estaba por otro lado y que tenía mm,
y que tenía pues quizá la habilidad para reportear y me dieron la oportunidad. Y luego, al cabo de unos años, recibo una llamada a Arizona, un mercado muy grande en los Estados Unidos, y me dicen, hey, vente para acá, queremos que te vengas a un mercado más grande. Y al cabo de 2, 3 años después, me dan la oportunidad de llegar a ser presentador de noticias. Pero esto Mm, fue un camino. Y esto se conecta, Cristian, con lo que hablábamos al inicio. Ser respetuosos con el proceso. La vida, el talento, el éxito, todo es un proceso, todo es aprendizaje y caída. Así como fue mi accidente. Fue una caída sumamente dura, lo más difícil que vivió mi familia, mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, para mí también. Pero si yo regreso a ver, yo, Cristian, yo no cambio eso para nada, que me vuelva a pasar, porque eso me hizo ser más fuerte, eso me enseñó la resiliencia, eso me dio habilidad para lo que he construido hoy y eso me ha traído hasta donde estoy hoy día hablando aquí contigo. wow, qué honor que has estado aquí con nosotros. Una última, dos, te voy a hacer. ¿Qué habilidad, qué cualidad, tal vez la has respondido ahí con esa historia, pero qué cualidad le falta al latino para crecer en este país? Yo creo que el latino en este país y en general nos falta a veces confianza, nos falta confianza. Creo que somos pueblos alegres, somos felices, los latinos somos lo máximo. Somos, Sí, tú sabes, somos hombres y mujeres alegres, pero yo creo que de cierta manera la sociedad, los gobiernos, quizá esa presión de siglos, ¿no? Nos ha quitado la confianza. Y nos falta confianza en varios niveles. eh, y es esa confianza de la cual hablé justamente ahorita a través de mi experiencia. Y no sé, no tengan miedo, no tengan miedo. Los gerentes, así como el señor de la limpieza, etcétera, son humanos, así como tú y como yo, nos dormimos, nos despertamos, comemos, reímos, lloramos. No tengan miedo, no tengan miedo a hacer esa pregunta, a acercarse, a llamar, a escribir, a mandar un correo, a saludar, a decir, hey, mira, yo soy esta persona, tengo este sueño, ¿qué puedo hacer? Atrévete, manda ese mensaje, haz esa llamada, acércate a esa persona. Lo peor que puede pasar es lo que ya está pasando. Nada, lo mejor que puede pasar es que se te abra un sinfín de oportunidades. Y yo me atreví a mandar esos correos, esos mensajes, y se me abrió una puerta, miren. mm, Pero mucha gente se da por vencida antes de ahora. ¿Qué van a decir? Es que eso no se hace, es que no, ujú. ¿cómo voy a mandarme? Nadie me va a responder. No sabes. Yo creo que el latino necesita esa confianza de atreverse. Atrévanse, porque sí es posible. Sí es posible. Y yo sé que podemos indagar en ese tema aún más largo. ¿Cómo te sentiste estando desde el otro lado del micrófono, por cierto? Genial, me encanta, me encanta. Me encanta hacer esto, me encanta compartir, porque estoy compartiendo contigo, Cristian, pero estoy compartiendo con la gente que te ve. Y es bonito, porque me pasó un accidente gravísimo, ya te lo dije, hace 9 años. Ujú. Llegué a los Estados Unidos por las circunstancias en las que te mencioné, conseguí el trabajo en las circunstancias que te conté, conseguí luego galardones, etcétera, pero después de todos los tropiezos que tuve antes, entonces digo, para que valga la pena todo eso, hay que compartirlo. Hay que Hay que compartirlo compartirlo. porque si es que una persona escucha esto y se siente inspirada, solo uno, hicimos la diferencia. Ya estoy inspirado. Un mensaje final para nuestra audiencia, Sebastián. Sí, claro. Mis respetos a toda la comunidad que nos mira por atreverse, por estar aquí, por estar quizá en este país lejos de los suyos, lejos de los seres amados. Y siempre recuerden, así como yo, cada día pensar por qué estamos acá, por qué decidimos venir, qué nos inspiró, qué nos trae. Y eso que nos motive hoy a acostarnos con esas ganas de hacer las cosas mejor mañana. Por algo viniste y que eso sea la motivación que te acompañe para seguir haciendo las cosas y las cosas bien y las cosas con ética y demostrando que Latinoamérica es talento y que Latinoamérica es resiliencia y que Latinoamérica tiene mucho, mucho que aportar en sus países, en Estados Unidos y en el mundo entero. Así es.
Tú que te has quedado hasta el final del video, coméntanos tu parte favorita, la que más te ha dado esperanza y ha cambiado tu perspectiva el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete, dale like. Chao, chao.